Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a iniciar en la palabra de nuestro Dios. Hay una porción en el Salmo 65 que nos dice: con grandes prodigios nos responderás, oh Dios de justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tenemos un Dios que siempre nos responde en justicia y en salvación. ¿Y qué significa salvación? Que en todo momento Él será nuestro auxilio, nuestra fortaleza en todo tiempo. Y en Él tenemos estabilidad, y en ese camino en el cual transitamos jamás habremos de desfallecer. Es una palabra que vamos a tomar de referencia, y te invito por favor a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 32, y ahí vamos a ver una bella historia de cómo nuestro Dios, la roca eterna, siempre nos sigue, y no solamente nos sigue, sino que permanece con nosotros hasta donde nos seguirá. Yo inicio con una reflexión sencilla. ¿Qué familia de 8 miembros, posicionado usted ahí en Mateo 15, capítulo 32, 15, versículo 32, qué familia de 8 miembros puede comer al menos en nuestro país con 100 pesos a la semana? ¿Qué familia de 8 miembros come en nuestro país, México, con 100 pesos a la semana? Probablemente ninguna familia. Pero si nos vamos nosotros a la historia en la Biblia, podemos encontrar qué mujer viuda puede sostenerse con un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Quién puede hacerlo? ¿O quién puede encontrar cobijo y alimento, como en el caso de Moisés, huyendo de Faraón en el desierto? No llevaba protección, no llevaba seguridad, no llevaba alimento, quizás un poco que pudo tomar para huir, pero iba por el desierto, no tenía ya un palacio donde reposar. ¿Qué era lo que llevaba? Sino solamente la promesa de Dios. ¿Qué era lo que llevaba? Sino solamente un propósito de Dios en su vida. ¿Qué era lo que llevaba si él lo único que había buscado era agradar a Dios y era hacer la voluntad de Dios, hacer una obra de liberación en su pueblo para no verlos sufrir? Y muchas veces nosotros como humanos pensamos que la liberación va a venir a través de un hombre. Pensamos que ese hombre es el que tiene la obligación de suplir a toda nuestra necesidad, porque lo estamos viendo. Ese hombre, ese dirigente, tiene la capacidad o el poder de dar alimento a las multitudes, de satisfacer toda necesidad de seguridad. Tiene la facultad para dar lo que todo hombre desea: seguridad, estabilidad, una vida plena. Es decir, aquel huerto que se perdió, el hombre lo sigue buscando en el mismo hombre. Y es una condición natural el hombre refugiarse en lo que ve. Pero cuando Dios nos quita todo lo que significa nuestra seguridad y vamos caminando y pensamos que no tenemos una seguridad, así como la mujer de aquella región en Sarepta no tenía ninguna seguridad, sino solamente el puñado de harina, un poco de aceite, pero había un Dios que estaba pensando no solamente en ella, sino también en un profeta para proveerles en ese mundo de incertidumbre. ¿Qué familia come en nuestro país con 100 pesos a la semana, estando los insumos tan altos y estando simplemente un kilo de aguacate en 80, 90 pesos, un kilo de carne cotizado por allá arriba de los 200 o 200 pesos? ¿Quién come? ¿Quién come de esa manera? Solamente alguien que puede reposar y confiar en Dios. ¿Quién puede hacer su vida en un mundo complicado y difícil, sino solamente aquel que reposa caminando en que Dios va con él? Si nos vamos todavía un poquito más allá, ¿quién encuentra seguridad cuando va perseguido por un rey? En este caso, casi rayando en la demencia, como lo era Saúl persiguiendo a David. ¿O quién puede dormir tan seguro y tranquilo como dormía Pedro, sabiendo que después de salir de esas rejas o de ese cepo que le ataba, encontraría solamente la muerte? ¿O quién puede seguir hacia adelante
sabiendo que le esperan prisiones, aflicciones hacia el futuro, como caminaba el apóstol Pablo? ¿Quién puede hacerlo de esa manera, con esa seguridad y con esa fuerza, sino solamente alguien que ha depositado su vida, su confianza y su esperanza en Dios para no hacerle desfallecer en el camino? ¿Por qué no desfallecemos? Leemos por favor Mateo capítulo 15, versículo 32. Y aquí es una hermosa historia en el capítulo que analizamos y meditamos en el día de ayer, porque Jesús llega a una de las regiones más bellas y más hermosas, en las cuales realizó infinidad de milagros. Y esos milagros se realizaron por la fe que había en aquellas personas que se acercaban a Él. Creían que era la roca, creían que era la fortaleza y el sustento, y esas multitudes dejaron todo porque tenían necesidad. Este mundo, si te habrás dado cuenta, desfallece. Este mundo está sumido en la necesidad. Sin embargo, no se acerca a aquel que es la verdadera roca de fortaleza, para que esa roca de fortaleza pueda hacer milagros y maravillas, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de una nación. Así como lo hizo nuestro Dios en Inglaterra, así como lo hizo nuestro Dios en las 13 colonias que se formaron en el norte de nuestro continente, así como lo hizo nuestro Dios en la China cuando muchos misioneros fueron a predicar la palabra de Dios, así como lo hizo Dios en el Amazonas cuando muchos fueron a llevar esa palabra de salvación, como lo hizo Dios en medio del Perú, o como lo hizo Dios en nuestro país. Pero no se trata de lo que hizo Dios en el pasado, ni contar historias, sino que eso que hizo Dios, siendo el mismo, Él, hoy y por siempre, lo siga haciendo, no en mi nación, sino que primeramente lo haga en mi vida. En aquella región donde se encontraba Jesús, en el mar de Galilea, cuando los fariseos le rechazaron, Él fue a aquella región, subió a un monte, y dice la Escritura que grandes multitudes acudieron a Él para buscar alivio a su necesidad. Dejaron lo que tenían pendiente y fueron a buscar ser sanados. Dice la Escritura que todos se pusieron a sus pies, muchos fueron llevados ciegos, mudos, enfermos, y Él los sanó. De modo que la muchedumbre, dice el versículo 31, se maravilló y quedaban todos restaurados, los cojos caminaban, ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 32 nos habla de la compasión que tiene Dios por nosotros cuando nos acercamos a Él. Esta multitud dejó todo. En el versículo 32 dice que Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hace ya 3 días. Estas personas se fueron a refugiar en quien representaba su seguridad y su salvación, esperando ver ¿qué? Esperando ver el cojo poder caminar, el ciego poder ver, el paralítico poder levantarse, el leproso poder ser sanado, el sordo poder oír, y algunos otros, junto con niños y mujeres que iban buscando a quien era el Salvador de Israel, aquel Jesús de quien se decía que sanaba enfermos, y no solamente que sanaba enfermos, sino que perdonaba pecados y que daba una vida nueva a todo aquel que se acercaba a Él. Estas multitudes se habían acercado ya a Él, se habían acercado a la roca, habían visto las maravillas y los milagros que Él hacía y no quisieron separarse de esa roca. No quisieron alejarse de Él. 3 días, se acabó la comida, se acabó el sustento, se acabó la provisión, y sin embargo ellos permanecían con Él. Sin embargo, tanto Jesús con sus discípulos como aquella multitud tenía que bajar de aquel monte, como tenemos que bajar nosotros después de la oración o después de los encuentros bellos que tenemos en lo individual, en la intimidad con la palabra de nuestro Señor, y tenemos que ir a trabajar en los campos. Tenemos que ir, como tú y yo lo haremos en esta mañana, unos 5 minutos adelante, a salir de ese mundo, a enfrentar lo que tenemos allá por delante. Pero hay una cosa muy importante. Cuando vamos allá,
nunca vamos solos. Esa roca espiritual nos sigue y nos acompaña. Si ahorita regresamos a esta parte del texto, si nos trasladásemos por un momento a Éxodo capítulo 17, donde encontramos aquella roca que les habría de proveer agua, le dijo el Señor, ve, ahí yo estaré, hablarás a la roca y entonces les daré agua. La roca siempre está delante de nosotros y esa es nuestra seguridad de caminar siempre en Él, firmes en Él. Que ya sea que nosotros vayamos a la roca o que no vayamos, esa roca siempre nos va a seguir, esa roca siempre nos va a acompañar. Dice el Señor, tengo compasión, versículo 32 del 15 de Mateo, de esta multitud porque no tienen que comer. Y hay una cosa hermosa y importante, jamás el Señor nos mandará o no despedirá sin que vayamos saciados, primeramente de su palabra y después con el alimento necesario para no desfallecer en el camino. Y esta palabra nos alienta a nosotros en este día para saber que en el camino que tienes hacia adelante no vas a desfallecer. ¿Por qué no vas a desfallecer? Es decir, no te vas a rendir, no vas a sucumbir ante el desánimo, no vas a caer ante la adversidad, no vas a debilitarte en la adversidad. ¿Por qué? Porque Él es el que te ha sustentado, me ha sustentado y lo ha hecho de una manera maravillosa. Dice la Escritura, no quiero despedirlo sin comer. ¿Qué implica esto? Que el Señor sabe y está pendiente de tu necesidad. Sabe que tienes que ir a ese camino, sabe que tienes que regresar como padre con tu familia, sabes, madre, que tienes que llegar, pero en esa labor no te va a despedir y te va a mandar a la deriva. Dice el Señor después, no sea que desfallezcan, no los quiero despedir sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. La versión primera traducida de los originales, que fue una traducción hacia el arameo como es la Biblia Peshitta, dice, no los quiero mandar en ayunas. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que cuando andas en ayuna, pues escasean las fuerzas. Estamos hablando del ayuno natural. Es decir, no existe la fuerza suficiente en el organismo para continuar hacia adelante. Pero dijo el Señor, yo no los quiero enviar sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Estaban cerca de aquel mar, estaban en un desierto, no había trigo o harina donde poder elaborar pan, solamente había el mar, podían obtener pescado. Los discípulos, al igual que el milagro del Evangelio de Juan capítulo 6, le dijeron, ¿pero dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, le dijo el Señor. Así como aquella viuda de Sarepta, ¿qué es lo que tienes? Pues con ese puñado de harina y con ese poco de aceite habrá de ser sustentada. ¿Qué es lo que sustentó a aquella mujer? La bendición de Dios, la roca que estaba pensando en ella, aún antes de que ella saliera a hacer lo último para morir ella y su hijo. Así es nuestro Dios, nos sigue a pesar de la distancia, nos sigue a pesar del tiempo, nos sigue a pesar de la circunstancia, ocupándose de cada detalle de nuestra vida. Y eso tiene que ser para nosotros un motivo de aliento para no desfallecer. Es decir, no rendirte en el camino, no quedarte pensando que Dios te ha abandonado, que Dios no se ocupa de ti, que Dios, así como David, me dejó y ya no se ocupa de mi vida a pesar de la unción que Él te dio. Si Él te dio de su unción, te apartó y te santificó, de seguro, hermano, hermana, tiene sus ojos puestos en ti. Somos nosotros los que dudamos. Dios no duda. Él nos escogió y sigue con nosotros. Nosotros somos los que dudamos en ocasiones que Dios va con nosotros, pero Él siempre lo estará. ¿Qué tienen? ¿Cuántos panes tenéis?, le dice el Señor. 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la multitud que se recostara como siempre hace nuestro Dios. Descansa, reposa y entonces vas a ver la bendición de tu Dios. Así como José descansaba en la tensión, porque cuando estás apuntando, y lo veíamos ayer con un arco, hay una tensión.
muchas veces las cosas se ponen tensas. Pero ¿qué tienes que hacer? Descansar en esos brazos que están sustentando ese arco, estirando esa cuerda para dar en el blanco y en el propósito. Descansamos de la poca fuerza que tenemos y viene la fuerza de Dios y entonces se obra la maravilla y de pronto cuando ves que esa flecha pega en el blanco, pues tú quedas maravillado y sabes que lo que ha sucedido no es una obra tuya, sino es una obra de Dios. Ellos le respondieron, solamente tenemos estos pocos panecillos, 7 y unos pocos peces. Recuéstate y con estos pocos peces, después de dar gracias y partirlos, se empezaron a dar a sus discípulos, lo dio a sus discípulos, Él lo partió, Él parte el pan. Hermana, hermano, venimos a los discípulos, pero en realidad los discípulos están recibiendo el pan de aquel que lo multiplica, de aquel que lo parte. Si nosotros partimos el pan, no podemos dar más que y repartir para 1 o 2, 3 personas. Pero cuando Jesús hace la obra, ese pan se multiplica. Cuando le damos gracias a Él, cuando podemos decir en las condiciones en que se encuentra este mundo y hablamos de la globalidad, Señor, no tenemos, pero cuando nos refugiamos en Él, acudimos a Él, entonces lo poquito se vuelve mucho. Y Él envía paz, Él envía alimento y nosotros podemos regresar como regresó esta multitud. Dice, todos comieron y no solamente comieron, sino que se saciaron. Y así es la vida en Dios. Cuando vamos a esa roca, hay maná en abundancia, hay agua que sacia toda nuestra sed, hay la seguridad que no puedes tener en ningún otro ni en ninguna otra, hay la seguridad y la estabilidad que solamente Él puede dar. Dice la Escritura, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué sin contar mujeres y niños? Porque a ellos Dios en la debilidad les alimenta. Fueron los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los hombres como cabeza, como autoridad, tenían que tener el testimonio de que sus hijos y sus esposas, cuando ellos estuvieran en Cristo y se acercaran a Él, jamás habrían de ser desamparados. Así es que tú y yo, como varones, en tanto que tengamos esa confianza para refugiarnos en Él, para asirnos de Él, nuestras esposas, nuestros hijos verán siempre la manifestación gloriosa de Dios. Con grandes obras, con grandes prodigios, Salmo 65, nos responderás y Él nos alcanza. Termino ya por el tiempo con una última reflexión para que así nos vayamos nosotros. Cleofas y su hermano caminaban desmoralizados, desfallecidos rumbo a Emaús porque pensaban que las cosas allí habían terminado. No sabían que aquella roca se había levantado de aquella tumba excavada y la roca no estaba en aquella tumba. La roca les seguía e iba con ellos. Hermano amado, en el camino, cuando piensas ya en dejar todo atrás, en que todo lo que invertiste en Dios quedó atrás, Él, la roca, ve tu corazón, el desaliento, el desfallecer y viene y hace que tu corazón o mi corazón nuevamente ardan para seguir. Y entonces, en ese desfallecer, regresamos nuevamente a Jerusalén llenos de ánimo, con una sola visión y por una sola razón y causa en nuestro corazón. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado, lo hemos visto, habló con nosotros, íbamos desfalleciendo en el camino, pero cuando Él nos abría las Escrituras y nos hablaba del propósito de Dios, resurgió nuestro corazón. Ese es nuestro Dios. Es la roca que te alcanza, como alcanzó a la mujer samaritana para dar agua. Es la roca que te alcanza en el camino, como a Cleofas, para darte ánimo para que sigas. Es la roca que alcanza a Moisés cuando, desalentado en el desierto, se le aparece en una zarza y él responde.
Es la roca que alcanza a Jacob para que pueda ver el cielo abierto y descendiendo ángeles del cielo. Es la roca que alcanza a un Natanael debajo de la higuera para decirle, te vi, te vi. Es la roca que alcanza a un Zaqueo que le dice, baja de allí porque hoy como en tu casa. Es la roca que deja entrar a una mujer para perdonarle los pecados. Es la roca que perdona a una mujer para liberarla de la muerte. Es la roca que derrumba a un Pablo para darle propósito de vida. Es la roca que llama a un Pedro para decirle, haré de ti pescador de hombres. Es la roca que llama a un Juan para que le siga. Es la roca que llama a todo mundo a que venga a Él para que tenga descanso, salvación, vida eterna y pueda reposar y confiar y seguir hacia adelante a la eternidad, a la morada eterna con Él. Esa es nuestra roca eterna. Aferrémonos, tomémonos a Él, descansemos en Él, sabiendo que con grandes cosas Él nos habrá de responder hoy y siempre. Concluimos esta semana. Jesucristo es el mismo ayer. Y digámoslo juntos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador, en quien puedo confiar y en quien puedo reposar seguro, sea el tiempo que sea. Le damos gracias a Dios. Nos encomendamos como siempre a su gracia. Oramos por su bendición y que su obra maravillosa siga obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu amor, por tu gracia y por tu poder manifestado. Oramos, Señor, conforme a esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Gracias, Señor. Nos despedimos con esta hermosa y maravillosa bendición a nuestras vidas y bendiciéndonos unos a otros y rogando esa fortaleza para seguir siempre en esa roca como la que miramos, Señor, en esa pantalla. Firme, estable, que pase el tiempo, pasan los vientos, pasa la lluvia y esa roca, testimonio eterno, sigue allí firme aún por el paso del tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo, Dios les bendiga y si Dios quiere nos encontramos para adorar a nuestro Dios presencialmente el domingo. El Señor les guarde, les llene y colme de bendición y de fortaleza.